él no lo hubiera hecho, porque de ese loco se esperaba cualquier cosa, ¿no? De esa bestia. ¿Cuántos años transcurrieron? No, estamos hablando de 4 siglos, de 5 siglos y pico. Pero, desde luego, la historia no lo exonera de responsabilidad. La historia hace una implicación de responsabilidad a la persona de Lutero en ese sentido. Claro, el único elemento es que pues no está presente, ¿verdad?, para defenderse, y tal vez poder decir, no, cuando yo dije Diego, quería decir Digo, ¿no? No está presente para defenderse, y desde luego, por el lado del pueblo judío, o sea, no es fácil. No es fácil tragarse la píldora de la exoneración de responsabilidad de Lutero, sobre todo cuando no hay un judío en el mundo que no tenga vínculos de dolor con el Holocausto. Yo recuerdo hace tal vez unos 25 años atrás, iba en un avión y al lado mío hay una parejita sentados, y desde luego pues uno sabe lo que es tatuaje, pero sabe también lo que puede conocer lo que es una marca. En el caso de él me llamaba mucho la atención una marca que tenía en su mano, y él sí, y en un momento dado él se dio cuenta, y con mucha amabilidad me dijo, sí, yo soy un sobreviviente del Holocausto, y me presentó a su esposa, y también ella era sobreviviente del Holocausto. Cuando uno escucha esas historias, como por ejemplo yo que tengo la oportunidad de ir a Israel y estar en el Museo del Holocausto, oiga, cuando uno sale de allí, uno sale profundamente dolido por un crimen tan salvaje como ese. Así es que, desde luego, ¿hasta dónde es responsable Lutero? Pues la historia dice, sus planteamientos, sus argumentos, sus respuestas tal vez movidas por esa falta de control emocional que muchas veces tuvo, no lo exoneran de haber dicho lo que dijo, y de ser utilizado en argumentos por obviamente la gente que sigue el movimiento nazi. Aunque cabe señalar, y aquí pues es importante también señalar, que no solamente murieron judíos, murieron cristianos alemanes que defendieron a los judíos, como por ejemplo Dietrich Bonhoeffer, que era un ministro luterano alemán que pastoreaba una próspera iglesia en los Estados Unidos, y cuando se enteró, fue porque toda esta situación en Alemania estaba en escalas, ¿no? Primero eran los judíos, pero entonces los demás religiosos decían, eso es con los judíos, no es con nosotros. Pero después que se acabó con los judíos, entonces vinieron con los testigos de Jehová. Pero eso es con los testigos de Jehová, ¿no? Y si es con los testigos de Jehová, no es con nosotros. Y dejaron que los testigos de Jehová se fastidiaran. Luego entonces vinieron contra los católicos. Pero como es contra los católicos, no hay ningún problema. Se deja que los católicos se fastidien. Pero cuando ya los judíos estaban fastidiados, los testigos de Jehová estaban fastidiados y los católicos estaban fastidiados, entonces cuando el gobierno vino contra el mundo evangélico, entonces ya no habían católicos para hacer alianza, ni testigos de Jehová para hacer alianza, ni judíos para hacer alianza. Así que el divide y vencerás fue fundamental en todo este proceso. Y de hecho, pues, por lo menos, aunque desde el punto de vista político Alemania es responsable, desde el punto de vista humano, hay que señalar que hubo muchos cristianos alemanes que no podían reconciliar la idea de su fe con las posturas de ese loco, y como es el caso de Dietrich Bonhoeffer, que cuando
él escribió unas cartas y como resultado de sus cartas se han escrito unos libros, pero de hecho cuando él renuncia al pastorado de su iglesia en Estados Unidos para irse a Alemania, aún la gente de Alemania le pidió que no fuera, y su respuesta fue: ¿cómo negarme a ser pastor en el momento en que mi patria me necesita? Y fue, y obviamente, pues, entrando al aeropuerto de Alemania, prácticamente fue arrestado, y de ahí en adelante fue un mártir dentro de ese proceso. Así es que cuando uno ve el elemento, pues sí, uno puede pensar, yo creo que en alguna medida Lutero fue, por lo menos azuzó la llama, ¿no?, en ese momento, o sus comentarios, sus argumentos sirvieron para azuzar la llama, pero la cristiandad, en alguna medida, no todos los cristianos avalaban ni apoyaban ese tipo de perversión y de inmoralidad. Yo creo que esta es una de las cosas más aleccionadoras de la historia. El derecho a la expresión de la fe tenemos que garantizárselo aún a la iglesia del diablo. Eso a veces es bien difícil de entender, pero, o sea, el derecho a la práctica libre de la fe hay que garantizarlo. O sea, yo no puedo decir: ay, ojalá cierren las iglesias de los mitas, y ojalá cierren las iglesias de los católicos. No. Todas las iglesias tienen que estar abiertas y todas las iglesias tienen que interactuar. A mí personalmente me molesta hasta cierta medida que los musulmanes tengan iglesias en países libres, cuando ellos no permiten en sus países tenerlo. Pero por el otro lado, no puedo abogar para que se las cierren, porque el día que un gobierno cierre una confesión de fe, ya obviamente marcó el precedente para cuando le dé la gana cerrar otra, y a lo mejor hoy cierra la que a mí me convenía que cerraran, pero tal vez la próxima que cierren sea la mía. Y ahí los cristianos necesitamos no ser apasionados, ni caer en el fanatismo bajo ninguna circunstancia. Si yo supiera que la iglesia de los mormones de allá abajo se la quieren cerrar, tengan la completa seguridad que yo iría donde el pastor de los mormones y le diría: no estoy de acuerdo con su doctrina, pero estoy de acuerdo con que usted siga ejerciendo su libre derecho como religioso, y estaría a su lado. Lo mismo con la iglesia de los testigos de Jehová, lo mismo con una iglesia católica, porque no se trata de lo que ellos enseñan, se trata de el privilegio que todos los seres humanos tenemos para expresar nuestras convicciones de fe. ¿Y si fuera una iglesia diabólica? Si fuera una iglesia diabólica, el simple hecho de ser iglesia, de ser una institución, yo no pudiera decir que la cierren, no, porque es que esa no puede ser la función de la iglesia. Cuando la iglesia quiso hacer eso, cometió gravísimos errores, y si no me lo creen a mí, pregúnteselo a Juana de Arco, ¿verdad? A una santa la mataron por bruja. Entonces no podemos, o sea, son las cosas que, claro, son aspectos éticos, ¿verdad? Y los aspectos éticos son, ¿verdad? Pues a veces agarrarlos son un poquito difícil, pero lo mismo sucede en el campo de la política. O sea, ¿cómo yo voy a pretender ahora mismo con ese partido que se levantó, que por lo menos desde el punto de vista, pues yo no creo que han aportado gran cosa, ¿verdad? Pero tienen el perfecto derecho a existir, y pretender que no existan, me parece que sería un atropello